Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, cuando usted lo encuentre, indíquemelo con un amén. Gloria a Dios. Voy a estar leyendo del verso 13 en adelante. Amén. Dice así la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Oremos, cierren sus ojos un momentito. Niños, cierren sus ojos también. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor amado, por tu bondad, tu amor, tu misericordia. Gracias por todo lo que tú nos das. Ahora, Padre glorioso, entramos a esta última parte, Señor, del servicio de este día, que es tu palabra, Señor amado. Señor, tómala en tus manos, Señor amado, danos de tu gracia, de tu sabiduría. Padre, pon tu mano sobre cada vida, sobre cada hermano, sobre cada amigo, cada visita. Señor, bendícele que no salga como entró. Padre, toma toda carga, toda presión en tus manos, Señor. Pon tu mano sobre aquel corazón triste, abatido, Señor amado. Sujetamos toda mente que divaga en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que tú les hagas libres, Señor, por medio de tu palabra. Padre glorioso, gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, por esta bendición, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú estés, Señor amado, tomando control, Señor, de todas las cosas. Padre, en el nombre de Jesús, mira todo lo que estamos haciendo. Señor, sigue abriendo tú las puertas para que tu iglesia pueda cumplir su labor, su propósito. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Siéntese, por favor. Quiero recordarle, el día de mañana no deje este tiempo de ayuno, es otra semana más de ayuno. No lo deje, por favor, y esté orando, llevando las peticiones que hemos puesto y también sus peticiones personales como familia. Y también le recuerdo que estamos esperando que se abran puertas en la cárcel de aquí del condado. Y esté orando para que cuando esas puertas se abran, quienes van a ir sean usados por Dios, pero que las personas que van a escuchar sean tocados por la palabra, sean bendecidos por la palabra. Amén. Y lleve también esto en su oración en estos días de ayuno, para que Dios pueda hacer su obra en esas vidas, en esos corazones. Es el propósito del Señor. Amén. Nunca se olvide que el propósito del Señor es salvar las almas al cautivo. Amén. Y tenga por cierto que el Señor todavía puede libertar al cautivo, sanar al enfermo. Amén. Así que siga orando con confianza y siga buscando siempre el rostro del Señor. Bien, hermanos, vamos a hablar en esta tarde, ya lo que nos resta del tiempo, vamos a tratar de ser breves, con el tema dormir en el Señor. ¿Sí? O sea, vamos a hablar de la muerte, ¿sí? Pero no como la están tratando en estos días las personas, ¿sí? Que la traen pintada ya por ahí en un tatuaje o la traen por ahí en un colguije. Nos vamos a hablar, hermanos, de la muerte, pero como el vehículo que nos puede llevar a la presencia de Dios. Amén. De acuerdo a lo que está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, él les habla, hermanos, acerca de esta situación. ¿Sí? Para que la iglesia no tuviese una preocupación desmedida
que llegara a convertirse, hermanos, en un problema para sus vidas. Porque muchas personas, cuando se les muere un familiar, parece ser que se murieron junto con ellos, se acabó todo para ellos. Pareciera que no tienen esposo, pareciera que no tienen más hijos, pareciera que no tienen otra cosa que hacer porque se murió un familiar. Pablo no quería que eso sucediera en la iglesia de Tesalónica. Pablo les dice que en realidad los que mueren en Cristo solamente durmieron. Amén. Solamente, hermanos, pasaron de esta tierra a estar con el Señor Jesucristo y a esperar que el Señor les dé ese cuerpo glorificado. Todavía no lo tienen. Amén. Están en la presencia del Señor, pero todavía no tienen el cuerpo glorificado que el Señor prometió a todos los suyos. Amén. Entonces, todos nosotros estamos esperando ese momento. Pero entre tanto, los que se fueron, Pablo dice, los que durmieron. Así es que, hermanos, vamos a hablar de ese dormir en el Señor. Mire bien, todos los apóstoles, los discípulos o creyentes en Cristo han ido muriendo al paso de los años, al paso del tiempo. Amén. Han ido dejando sus vidas. Muchos de ellos fueron mártires, fueron sacrificados por causa del Señor. ¿Sí? El estudio que el hermano daba hace un momento en Roma, hermanos, aunque fue una ciudad importante para el Evangelio, pero también fue una de las ciudades que más agobió a los cristianos después. Ahí se sacrificaron miles de cristianos en el famoso y muy grande Coliseo romano. Ahí fueron sacrificados, fueron lanzados a las bestias para que los despedazaran a vista de toda la gente. ¿Sí? Espectáculo al mundo fueron. Pero ellos dieron su vida, no tuvieron temor. Morían cantando cantos, morían cantando himnos. Y la gente se molestaba. ¿Cómo es que estos van a morir y están cantando? Glorificaban al Señor, entregaban su vida. Amén. Así que, mis amados hermanos, déjeme decirle que sin embargo, de todos los muertos en Cristo, no se utiliza ninguna palabra de lamentación. No se dice que perecieron, se dice que durmieron en el Señor. Amén. Partieron y están con Cristo. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 11 y verso 13. Mire bien, dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Así que, mis amados hermanos, dice, conforme a la fe murieron todos estos. Pero la gran condición, óigame bien, para obtener esta confianza frente a la muerte, es si la persona ha creído y se ha comprometido por fe en el acto redentor de Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Quién le puede librar del pecado y del infierno? Amén. Solamente Cristo puede librar al hombre pecador. Cuando el hombre viene a Cristo arrepentido y Dios perdona su pecado, el hombre, hermanos, es librado de la condenación eterna. Así que mire bien, hoy la muerte, hermanos, no es algo doloroso para el creyente. La muerte, hermanos, es solamente el vehículo que nos lleva a la presencia de Dios. Amén. Es el vehículo que Dios usa para llevarnos delante de Él. El apóstol Pablo, hermanos, lo expresó en su carta a los Filipenses. Pero vamos a ver en primer lugar, hermanos, la figura que emplea aquí el apóstol, dormir. ¿Sí? Mire bien. Si está en Primera Tesalonicenses, o regrese ahí por favor, capítulo 4, en la porción que leímos, en el verso 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Amén. Y no está hablando el apóstol Pablo de los que se quedaron durmiendo y no fueron al culto. No está hablando de ellos. Muchos se quedaron durmiendo hoy, no vinieron. El apóstol Pablo no está hablando de esos que se quedaron dormidos. No.
Cuando está hablando de los que duermen, está hablando, hermanos, de los que ya murieron, de los que ya no están ahí. Amén. Entonces, dice, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Sí? Así que si un hermano no vino, va a decir, pastor, no vino el hermano, es que ya durmió. O se quedó dormido. Cuando ya no venga yo, van a decir, el pastor se durmió. A lo mejor ya me fui con el Señor. Amén. Pero la Biblia no expresa, hermanos, ninguna palabra, hermanos, de tristeza o de dolor. ¿Sí? Expresa, hermanos, el gozo de estar en la presencia de Cristo. Amén. De haber ya pasado de esta vida donde hay sufrimiento, donde hay dolor, a un lugar hermoso en la presencia de Cristo. Bien. La figura que emplea entonces, hermanos, es el dormir de una persona. El dormir natural, el dormir, hermanos, de un día de trabajo, después de un día de trabajo y de cansancio, hermanos, ¿sí? El cuerpo se tiende por ahí, se queda dormido, se queda adormecido. Esta figura la está empleando el apóstol para enseñarle a la iglesia, ¿sí? Después de un día de trabajo y de cansancio, el cuerpo se acuesta y se queda dormido, ¿sí? Y puede pasar un tren, dicen unos, y no siente, ¿verdad? Puede pasar un tren arriba de ellos y no siente. Esa es nada más una ilustración también, porque imagínense que pase un tren por arriba, pues no queda nada de la persona, o queda en pedacitos, en mitades. Se refiere a que cuando la persona queda profundamente dormido, no se da cuenta de varias cosas que pueden suceder a su alrededor. Amén. Así que así, hermanos, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia que sucede con el creyente. Está dormido en esta figura de enseñanza. Pero mire bien, no es un dormir penoso, sino que es el fin de la pena. ¿Sí? Ahí terminó, ¿sí? Para una persona que llegó de trabajar ahí, se pierde y dice, ya no me di cuenta de nada. Es el fin de aquel día de trabajo. ¿Sí? La muerte para el cristiano, hermanos, es el fin del trabajo de esta vida, del cansancio de esta vida, de la fatiga de esta vida, ¿sí? Del dolor de esta vida. Es una posición, hermanos, de seguridad. En esa muerte en Cristo, hermanos, ya no hay más peligros. Aquí en nuestra vida física enfrentamos muchos peligros a diario, ¿sí? Enfrentamos muchas cosas, hermanos, que no nos imaginábamos. La semana pasada, el domingo, estaba platicando con el pastor Gregorio y me dijo, hermano, aquí es una tía, dice, ella quedó viuda muy joven. Dice, ella perdió a su esposo en un accidente. Dice, allá en Michoacán, dice, hay una carretera que pasa por uno de los lagos grandes, dice, y hay como una loma donde sube la carretera y se pierde de vista del otro lado. Dice, y venía un carro deportivo a toda velocidad y venía rebasando. Y cuando sube, dice, mi tío, y ve de qué lado, y venía el carro de frente. Y mató 6 personas. A su esposo, de la hermana, 2 de sus hermanas y a un hijo. Amén. Terrible. Pero ellos partieron con el Señor. Amén. Lo importante es que cuando la muerte nos sorprenda, nosotros estemos preparados para irnos con el Señor. Amén. Fue algo, hermanos, que no se buscó. La muerte no se busca. La muerte del cristiano no se busca, aunque muchos la quieran. La muerte no se busca. Ella va a llegar sola. Tiene su tiempo. Amén. Para llegar. Así que mire bien, nosotros ya en esa dormir en Cristo, estamos libres de más peligros en esta tierra. ¿Sí? Es una condición, hermanos, no destructiva, a pesar de las apariencias. Ya, hermanos, nada tiene poder sobre nuestra vida después de la muerte, después de que pasamos con Cristo. Mire bien, vaya conmigo a Mateo 10, verso 28. El Señor Jesucristo les habla, hermanos, a sus discípulos para que tengan confianza y no tengan temor. Porque mucha gente, hermanos, se atemoriza con la muerte. El creyente debe estar preparado, el creyente debe estar listo para enfrentar ese momento. El Señor Jesucristo le habló a los suyos, porque Él sabía, mis amados hermanos, que la iban a enfrentar. ¿Sí?
Él les habló a los discípulos de su muerte, de su sufrimiento, de su muerte, pero también les habló de su resurrección. Él les habló, hermanos, de que un día iba a padecer, lo iban a enterrar, pero se iba a levantar al tercer día. Así que mire bien, en Mateo capítulo 10, verso 28, el Señor le habla a sus discípulos y a todos sus seguidores, dentro de los cuales estamos nosotros. Dice así: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. 28. En el infierno. Dice: tengan temor de aquel que tiene la potestad de destruir también, aparte del cuerpo, el alma en el infierno. Mire bien. Aunque muchos tienen temor a hablar del infierno, el Señor Jesucristo fue quien habló más sobre ese lugar. Amén. El Señor Jesucristo fue quien expuso más acerca de ese lugar donde va a ir a dar todo aquel que rechazó el amor de Dios. Todo aquel, hermanos, que no quiso reconocer a Jesucristo como su Salvador. Entonces, el Señor les habla a sus discípulos que no tuvieran temor de los que matan el cuerpo. Amén. Pero el alma no la pueden tocar. Entonces, mire bien, ni el sueño ni la muerte destruyen la existencia de una persona. Su alma, hermanos, está intacta. ¿Sí? Dijo el Señor Jesús: no temas a los que matan el cuerpo. ¿Sí? No tengas temor de ellos. ¿Sí? Porque el alma no la pueden matar. Hermanos, este dormir es una postura llena de esperanza, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque nos despertaremos de ese sueño. La Biblia dice que nos vamos a levantar, ¿sí? No vamos a quedarnos ahí, ¿sí? Si regresa conmigo a 1 Tesalonicenses 4, verso 14, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, mire bien, no solamente es creer en Jesucristo, que mucha gente tiene esa forma de expresarse como una forma positiva de decir: bueno, yo sí creo en Jesús. Lo mencionan mucho, ¿sí? Pero aquí está hablando de una fe, hermanos, que te puede librar de esa muerte. Está hablando de que tú tengas esa confianza de que no solamente Jesús murió, sino que también resucitó. Porque dice que así traerá con él a los que creyeron, a los que durmieron en él. ¿Sí? Porque él se levantó de la tumba y nos levantará también a nosotros. Amén. Entonces va más allá de un simple sí. ¿Crees en el Señor Jesús? Sí. Va más allá. Si tú quieres levantarte de los muertos junto con Jesucristo, o para ir con Jesucristo, tienes que tener esa fe en él como tu Salvador personal. Amén. Nos despertaremos, dice ahí el verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús, ¿a quiénes? A los que durmieron en él. Mire bien, no dice murieron, no utiliza Pablo la palabra morir, a los que durmieron en él. Así es que nos despertaremos de ese sueño, ¿sí? Si llegamos a dormir en Cristo, nos despertaremos, hermanos, sin ninguna dificultad, sin ningún dolor. Amén. Porque a hoy, físicamente, cuando nos acostamos y dormimos, sea unas horas o sea toda la noche, nos levantamos, pero a veces como que no me levanté bien, o como que no descansé bien y nos duele todo, ¿verdad? Más si no se acostó en un colchón cómodo, ¿verdad? Colchón de agua o de espuma, como sea. Dice, no pude dormir. Y se levanta mal, pero ese levantar, hermanos, en Cristo no va a ser sin ningún. Va a ser un levantarse, hermanos, con vigor, con la potencia del Espíritu de Dios, ¿sí? Llenos de fuerza, llenos de vida, porque nos levantaremos, hermanos, para recibir al que viene en los aires. Amén. Al que viene por su iglesia. Así que mire bien, Pablo usa la figura de dormir para los que durmieron en Cristo. Hay esa esperanza, ¿sí? Los vamos a volver a ver, los que murieron en Cristo. Amén. Los vamos a volver a ver a los que se fueron en el Señor, ¿sí?
Entonces, mire bien, nosotros tenemos esa esperanza porque los que durmieron en Cristo los vamos a volver a ver un día. ¿Cuál es nuestra posición, hermanos, ante este suceso? Bien, según la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, dice en el verso 13, en la parte final, dice, para que no os entristezcáis. Hermanos, nuestra posición ante este suceso es no estar entristecidos, ¿sí? No se puede quedar en un hoyo, hermanos, después de un suceso de estos, ¿sí? Nosotros tenemos que continuar sirviendo al Señor, ¿sí? Dice la historia, hermanos, que cuando los creyentes en Roma fueron perseguidos en las catacumbas, los seguían, ¿sí? Los que lograban salir a buscar algo de comida, pero no lograban regresar, sabían después que los sacrificaban, que los mataban. Después los mismos creyentes enviaban a alguien, y fíjese bien, quien más podían salir rápido y regresar eran los adolescentes, 10, 12 años eran los que iban, niños valientes, que sabían que si daban su vida por Cristo, morían, es que daban su vida por Cristo, no tenían temor. Ellos iban a traer los cuerpos de los hermanos que morían y los sepultaban. Y seguían, hermanos, viviendo en aquellas catacumbas, adorando al Señor cada día, esperando el momento en que el Señor los volviera a sacar de esas cuevas para caminar en libertad por las calles. 10 años pasaron en aquellas terribles cuevas, escondrijos. Pero mis amados hermanos, ellos no se quedaban ahí. Ahí murieron, ahí sepultaron pastores, sepultaron a las mamás de aquellos niños, hombres, ahí quedaron sepultados en aquellas catacumbas. Amén. De ahí van a surgir cuando suene la trompeta del Señor. Amén. De ahí van a ser levantados todos ellos. No se quedaron ahí, mis amados hermanos. No se quedaron entristecidos, sino que ellos seguían cada día. Mire bien, no descansaban, aunque estaban escondidos en las catacumbas, ellos no dejaban de predicar. Ellos seguían ganando almas también. ¿Sí? ¿Cuál debe ser nuestra posición ante este suceso? No llenos de amargura, no llenos de dolor. Muchas personas se quedan en esa posición y no pueden salir. No llenos de temor. Mire bien, no debemos enfrentar la muerte con temor. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 2. La Biblia nos habla, hermanos, que hay alguien que ya la venció. Hay alguien que hizo esa labor por nosotros y se llama Jesucristo. Así es que este suceso, hermanos, no se debe enfrentar con temor. Si antes pudo haber alguna duda o temor en nuestro corazón, hoy debe haber certeza, hoy debe haber paz, hoy debe haber tranquilidad, como un lago, hermanos, en reposo cuando no está soplando el viento. En Hebreos capítulo 2, mire bien, verso 14 en adelante, dice el apóstol a la iglesia que le escribe, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Él es Jesucristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Mire bien, ¿quién es el que tiene el imperio de la muerte? Mire bien, ¿quién se beneficia con tanta muerte que hay por todas partes? Les hablaba en el estudio de entre semana, hermanos, hoy con tristeza escuchamos la acción terrible del hombre, del ser humano. Están sacrificando niños y los están quitando los órganos. Por ahí se encontraron un camión lleno de niños, pero sin órganos. ¿Sí? Y varias veces yo les he dicho en las predicaciones, hermanos, y luego la gente se pregunta, ¿por qué Dios manda juicios? Las cosas terribles que está haciendo el hombre, ¿sí? Que Dios tiene que pararlo de alguna manera, zarandearlo de alguna manera para que se detenga un poco. Estos niños, mis amados hermanos, que son raptados, son sacrificados, ¿sí? Y les quitan sus órganos, porque tal vez alguien los necesita. Y ese alguien, hermanos, son de las personas que tienen poder económico para poder comprar y hacer lo que hacen y que nadie les diga nada, ¿sí? Todos los estudios, hermanos, que se hacen de la historia van a dar a que los hombres que tienen poder económico son los que hacen este tipo de actos.
para beneficiarse ellos. Así que mire bien, pero si alguno de ellos es hijo de un creyente, los papás no se pueden quedar en un hoyo. Tienen que saber que si su hijo es de Cristo, está con él. Y un día lo van a ver. Amén. Esa es la esperanza del creyente, no con temor, ¿sí? Porque nada pasa al cristiano si no es de parte de Dios. Si su vida está en Cristo, si su vida es de Cristo, si usted le entregó su vida a Cristo, usted vive para Cristo, todo lo que pase está en las manos del Señor. Nada, hermanos, nos puede pasar sin que el Señor dé permiso. Amén. Sin que Él esté al pendiente de lo que nos sucede. Así que por eso nosotros enfrentamos esto sin ningún temor. Mire bien, el que tiene el imperio es Satanás, pero a muchos que logra matar sin Cristo, hermanos, esos pasan a ser de su grupo que van a ir a la condenación terrible. Por eso él se esfuerza, hermanos, en matar a todos los que pueda sin que se puedan reconciliar con Dios antes. Y de ahí nuestra urgencia, hermanos, de siempre tratar de hablarle a un amigo, a un conocido, de que se arrepiente y busque de Cristo antes de que la muerte lo sorprenda. Miren bien, continúa en el verso 15, dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mire bien, la muerte causaba temor. Y muchos se esforzaban por tratar de enfrentar esta situación con valentía. Muchos de las sociedades antiguas, hermanos, se esforzaban por tratar de enfrentar la muerte con valor. ¿Sí? Incluso muchos de los himnos de las naciones hablan de enfrentar la muerte con valor, si hay necesidad de pelear por la patria. Bien, ¿por qué, hermanos, tenemos que nosotros no estar llenos de temor, sino de valor? Porque es un cambio de lugar donde vamos a estar mejor. El creyente sabe que va a estar mejor. Los mártires la enfrentaron con fe y con valor. Y mire bien, les decía hace un momento, la muerte no se puede provocar ni buscar, sino se debe de esperar hasta que llegue por medio de la voluntad de Dios para llevarnos a su presencia. Amén. Pero sí se debe estar preparado, ¿sí? Pastor, ¿y cómo se prepara? Bueno, yo ya tengo mi lugar allá en el panteón. Ya pagué yo ahí mi pedacito para estar. No, de esa preparación no se trata. Si lo hace, qué bueno. Si está pagando una aseguranza funeraria, está bien. Se va a ahorrar gastos. Pero de esa preparación no se refiere la Escritura. El estar preparados, mis amados hermanos, es que nuestra vida esté en condiciones de que si la muerte llegue, podemos pasar a la presencia de Cristo. Amén. Podemos pasar con Él. ¿Sí? Que si la muerte llega ahora a tu vida, tú tengas la certeza de que vas con el Señor. De que te vas con Cristo. Amén. Que no haya duda, que no tengas tú temor, sino que sepas que si la muerte viene, tú te vas con Cristo. Pero si no tienes a Cristo, ten temor. Si tu vida no está arreglada, si no estás preparado, sí tienes que tener temor, porque puedes llegar a un lugar que no quieres llegar. La próxima semana vamos a hablar de ese lugar. Hoy solamente vamos a hablar del partir. Amén. De estar preparados. Que nuestra casa esté en orden. ¿Sí? Que nuestra vida esté preparada. Cuando usted se levanta el día, ¿usted piensa que ese día puede morir? Me imagino que a veces no. Uno prefiere no pensar, ¿verdad? Porque dice, no, es que tengo muchas cosas que hacer. Pero el partir con Cristo es mucho mejor. Y es importante estar preparado. Yo lo digo esto porque es importante estar preparados. Amén. No importa si seas niño, joven, adulto, anciano, media vida, no importa, la muerte va a llegar y tú no sabes en qué momento puede llegar. Amén. Los que van en los aviones no saben si de allá se baja el avión. Siente uno bien feo cuando vaya arriba y luego dice, ¿qué tal si se baja? ¿Verdad? Ojalá que cayera en el agua, pero donde caiga va a ser terrible. No sabemos en qué momento pueda suceder. Amén. Debemos estar preparados. Nuestra casa en orden, nuestra vida. ¿Sí? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está limpio delante del Señor? Un corazón que no está limpio no puede
pasar a la presencia del Señor, tiene que estar limpio. Amén. Y solamente la sangre de Cristo lo puede hacer. ¿Sí? La sangre de Cristo puede limpiar de todo pecado. ¿Está nuestra vida cristiana en orden? ¿Sí? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Sí? ¿Está haciendo nuestra vida lo que el Señor le demandó? ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Cómo estamos? ¿Sí? Vaya conmigo a Filipenses. Pablo dice, yo ya estoy listo. Amén. Yo puedo ver en este hombre, mis amados hermanos, que él estaba preparado. Él sabía, hermanos, y no tenía ningún temor. Filipenses capítulo 1, verso 21 al 23. Mire bien. Le está escribiendo a la iglesia de Filipos, ¿sí? Y mire bien, esta epístola, esta carta se conoce como la carta del gozo, ¿sí? Y cuando Pablo habla, hermanos, de su muerte, él no lo hace con tristeza. Mire bien, verso 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, o sea, de la iglesia, del trabajo, no sé entonces qué escoger. Verso 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y el apóstol Pablo estaba, hermanos, listo y le escribe a la iglesia. Así que, mis amados hermanos, teniendo esto en cuenta, con cuánta paciencia, si nosotros entendiésemos esto, con cuánta paciencia llevaríamos los trabajos y los sufrimientos de la vida diaria, ¿sí? Puesto que hay un reposo para el pueblo de Dios en aquel día que el Señor nos llame. Amén. Con cuánta paciencia deberíamos hacer todas nuestras labores diarias que el Señor nos permite hacer, puesto que un día el Señor nos dará un reposo, ¿sí? Un reposo hermoso. Mire bien, el mundo tiene un comentario, tiene un dicho, tiene una frase, ¿sí? Porque ellos, hermanos, muchos se la pasan y se la viven trabajando las 24 horas. Descansan 2, 3 horas y siguen trabajando. Y muchos dicen a descansar al panteón. Pero, hermanos, en realidad ahí no se va a descansar, ahí queda el cuerpo. Pero no se va a descansar. Amén. El descanso verdadero está en Cristo, en la presencia del Señor, porque ahí va a quedar tu cuerpo, pero tú vas a ir a dar a un lugar o a otro. Solamente hay 2 lugares en los cuales va la persona después de morir. Amén. Así es que, mis amados hermanos, si nosotros esperamos ese día, debemos ser pacientes y hacer nuestras labores con gusto. Bien, paso a la última parte rapidito. La esperanza, hermanos, descrita en esta figura. Verso 14 y 15 de Tesalonicenses 4. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no vamos a ser primero, vamos a ser después. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 51 y 52. Mire bien, los que duermen serán despertados. Esta es la esperanza de nosotros. Los que duermen serán despertados, serán traídos a la final trompeta, cuando suene la trompeta. Y estas no son las trompetas de Apocalipsis, son las trompetas que Dios tiene preparados para el día del rapto de la iglesia. Amén. Estas no son las trompetas de juicio, estas son las trompetas para llamar a su iglesia a su presencia. Va a sonar la última trompeta y va a descender el Señor Jesús por su iglesia. Dice, los que duermen serán despertados, la voz del Padre dará la orden de levantarse. Mire qué hermoso, qué glorioso. Es una figura ilustrativa. Pues los que durmieron, los que murieron en Él, están en su presencia del Señor. Están esperando el día de la glorificación, o sea, de recibir ese cuerpo, hermanos, glorificado, en el cual ya no va a haber más muerte. Amén. Están en espera de ese cuerpo, hermanos, glorificado, el cual ya no se va a doler, el cual ya no va a sentir. Vaya conmigo a 1 Corintios 15, verso 51 y 52. El apóstol Pablo también le escribe a la iglesia de Corintios sobre esta
escena tan gloriosa. Dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Mire bien, se tocará la trompeta. Gloria a Dios. Así que hermanos, se levantarán, es nuestra esperanza, se despertarán llenos de salud y de energía. No más fatiga ya. Amén, no más cansancio, no más dolor, ¿sí? No más dolencia de huesos. Va a ser un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, un cuerpo renovado, un cuerpo inmortal. Dice, tendrá entonces, hermanos, ese vestido de inmortalidad, ¿sí? Y no volverán a caer dormidos. Primera de Corintios, versos 53 al 55. Mire bien, Pablo describe esta escena gloriosa, dice, del verso 53, porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo, hermanos, esta carne que se duele, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, no más muerte. Verso 54, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Y mire la pregunta, verso 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mis amados hermanos, de ese día en adelante no más muerte, no más dolor. Así que mire bien, los que duermen y nosotros gozaremos de una dulce comunión juntos con el Señor para siempre. Regrese a Tesalonicenses 5:18, mientras yo leo aquí. Con esto voy a terminar, mire bien. Puesto que nosotros, hermanos, esperamos ese día, si partimos con Cristo o esperamos hasta que Él llegue, o estamos todavía vivos para cuando Él regrese por su iglesia. ¿Sí? Puesto que esto, hermanos, estamos esperando, Pablo ahí mismo en Corintios 15:58 le dice a los hermanos, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. No hay que detenerse, no te detengas en la obra que el Señor te encomendó a hacer. No se te olvide lo que el Señor te dejó hacer. Dice, sigue creciendo, quiere decir, sigue avanzando, no te quedes en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Un día el Señor te dará la recompensa. Ni te imaginas ese día tan hermoso. No te detengas porque te detienes. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 18. Mira bien. Perdón, 16. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí Pablo ya no usa la palabra dormir, ahora dice muertos en Cristo. Amén. O sea, murieron, pero llevaban a Cristo ya en su corazón como su Salvador. ¿Sí? Dicen los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. ¿Estás preparado para eso? Si no lo estás, prepárate, porque sucederá en cualquier momento. Prepara tu vida. Verso 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mira bien. No dice aliéntense. Si no pudiste comprar ahorita lo que querías, más después lo vas a comprar. No dice eso. Aliéntense con estas palabras, con esta esperanza, porque en cualquier momento sucederá, pero hay que estar listos. Mis amados hermanos, con esto finalizo. Se dice que una ocasión le preguntaron a un pastor que estaba pasando por una enfermedad seria si pensaba que iba a morirse. La respuesta fue, no me preocupa, amigo mío, si moriré o no. Pues si muero, estaré con Dios.
Y si no muero, Él estará conmigo. Amén. Se dice, hermanos, que los que estudian el comportamiento del cuerpo humano, conocidos como fisiólogos, ellos dicen que durante el sueño, mire bien, es cuando nosotros descansamos, crecemos y reparamos fuerzas. Amén. Óigame bien, durante el sueño. Imagínense aquellas personas que no quieren dormir por trabajar. Poco a poco van desgastando sus fuerzas. Amén. Porque no duermen. Es durante el sueño cuando la persona puede recuperar fuerzas, puede descansar y puede fortalecerse. Pero imagínense, hermanos, qué será de las almas que están durmiendo en el Señor. Por eso dice que se levantarán con poder a la final trompeta. Dice la Biblia, hermanos, bienaventurados los que duermen en el Señor. Pero para dormir en el Señor se necesita haber vivido en el Señor. Si tú no vives en el Señor, no puedes morir en el Señor. Amén. El creer en Cristo va más allá. Se necesita que des pasos de obediencia, mostrando que le has creído. Amén. Póngase de pie. Y vamos a orar. Dormir en el Señor. La muerte es el vehículo que nos llevará a la presencia del Señor Jesucristo, de nuestro amado y bendito Salvador. Sí. Pero para dormir en Él, se tiene que vivir en Él. Ahora una pregunta muy importante. Ahora, el día que tú mueras, o dormirás en el Señor, o morirás en tu pecado. Una de dos, solamente son dos cosas. O la persona muere en el Señor, o mueres en el Señor, duermes en el Señor, o mueres en el pecado. Vamos a orar, cierra tus ojos. Yo te invito a que tú medites. Este día puede llegar en cualquier momento. O el Señor puede hacer sonar su trompeta y llamar a su pueblo a su presencia hermosa. Y ese día va a ser glorioso porque vamos a ser levantados y vamos a ver a muchos que partieron antes que nosotros. Va a ser el día más glorioso para la iglesia. Pero también va a ser el día más triste para muchos, que no afirmaron su vida, que no aprovecharon el tiempo que el Señor les dio, que les llamó, que les habló, que les dijo, ábreme tu corazón, yo quiero salvarte. Porque si no tienen a Cristo y no vivieron para Cristo, no van a poder levantarse con Él. Yo te invito a que tú medites bien, a que tú pienses bien, que donde quiera que tú estés, si llega la muerte en ese rato, tú puedas partir con el Señor. Que te quedaste en la mesa sentado comiendo, te fuiste con el Señor. Que te dio un ataque sentado a la mesa de tu escritorio, te fuiste con el Señor. Que el carro se estrelló y quedaste hecho pedazos, pero tu alma partió con el Señor. Pero si no tienes a Cristo, va a ser triste. Muchos la muerte los ha sorprendido así. Y va a ser el día más triste, más oscuro para ellos. No se podrán levantar cuando la trompeta suene. Y si estás con vida y no caminas con Cristo, no podrás ser transformado. Te quedarás. Y va a ser un lamento, un lloro, porque será triste. Pero hoy yo te invito a que tú reanudes votos con el Señor. No te canses de hacer lo que el Señor te dijo que hicieras. Si no estás haciendo nada, empieza. Y muéstrale al Señor que es tu Salvador y que te importa lo que a Él le importa. Él dio su vida por las almas perdidas.
Él quiere que tú en tu corazón sientas amor, dolor por los perdidos. Pero que vayas a Él como la fuente para agarrar impulso y decirle, Señor, lléname de tu amor. Y poder alcanzar a aquellos, poderle hablar a aquellos, poder ir a aquellos que no te conocen. Aquellos que están tirados en la calle, cautivos de un vicio, que están encerrados. Señor, lo que tú me guíes a hacer, yo lo haré. Es tiempo de vivir para Cristo, porque así podremos dormir con Cristo. Y si partimos, estaremos con Él, y si quedamos, Él estará con nosotros. Padre, gracias por tu palabra en esta tarde, Señor. Padre, gracias, Señor, porque tu palabra nos habla, Señor, como el apóstol Pablo le escribió a la iglesia, para que no tengan esa desesperanza que muchos tienen por su familiar que se murió. Ahora nosotros, Señor amado, cada uno de nosotros debe tener, Señor amado, paz y gozo en su corazón. Señor amado, que si yo parto, mi esposa tenga paz en su corazón, mis hijos tengan paz en su corazón. No se llenen de resentimiento ni de odio, Señor, porque tú me llevas. Que si mi esposa se va, Señor, yo tenga paz en mi corazón. Que si un hijo, Señor, llega a morir, yo no me enoje contra ti. Pero sobre todo, Señor, que si tengo que partir, yo esté preparado. Yo esté listo, Señor, como dice tu palabra. Padre glorioso, mira a cada uno de nosotros que estamos aquí. Señor amado, también vamos a enfrentar esa situación en cualquier momento. Pero lo importante es que estemos preparados. Que tu palabra, Señor, pueda hablar a nuestra vida, a nuestro corazón. Señor amado, pueda hacernos meditar y reflexionar, Señor, también cómo estamos haciendo para ti, mi Dios. Señor, ayúdanos. Porque, Señor, lo más importante es que tú quieres que más se salven que se pierdan. Pero es importante, Señor, que escuchen tu palabra, el evangelio de la salvación. Padre, levanta hombres y mujeres valientes, jóvenes valientes, dispuestos a testificar de tu gracia y de tu amor. Señor, para que si dormimos, esperemos, Señor, con paciencia aquel sonar de la trompeta. Señor, que nos hará levantarnos y nos llevará contigo. Padre, gracias. Bendice y prospera tu palabra. De tal manera, Señor, que no retorne vacía, sino que toque cada corazón, cada vida. Y cada uno, Señor amado, si no te tiene, si no te ha reconocido, Señor, aproveche cualquier momento, Señor, que su alma le pida, Señor amado, postrarse ante tus pies y clamar perdón y salvación. Antes, Señor, de que la muerte lo sorprenda. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Padre, ahora vamos a salir de tu presencia, no de este lugar. Señor, perdón, vamos a salir de este lugar, no de tu presencia. Señor amado, cada uno de nosotros, Señor, va a hacer, Señor amado, labores el día de mañana. Señor, que tú seas obrando en su vida, en su corazón, Padre, en su alma, Señor amado, sobre todas las cosas, Padre. Que su alma se regocije en tu presencia. Señor, mientras labora, mientras trabaja, Señor, mientras enseña, mientras hace lo que tenga que hacer, Señor, esté alabándote y glorificándote. Señor amado, para que, Señor, puedan testificar de tu amor, de tu misericordia. Dales gracia y sabiduría, dale, Señor amado, Señor, de tu fortaleza para hacer, Señor, su semana de trabajo. Mi Dios, bendice a sus patrones, a sus encargados. Señor, dales gracias, Señor, para con ellos. Y que ellos puedan saber, Señor, que sirven al Dios vivo de gracia y de poder. Padre eterno de la gloria, Señor, ayúdanos mientras que tú regresas a cumplir, Señor, tus propósitos, que es, Señor, alcanzar perdidos. Gracias, Señor. Sigue edificando tu iglesia, Señor amado. Sigue guardándola, Señor, y preparándola, Señor, alistándola, Señor, para ese día hermoso. Padre, que todos los sucesos que están alrededor no traigan, Señor amado, temor a nuestra vida, sino fe y valor, Señor, sabiendo que tú en breve llegarás por tu iglesia. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y pongo en tus manos a tu pueblo, a tu iglesia, cada hermano, cada visita, Señor, cada amigo. Señor, que tu palabra les sea de grande bendición a sus vidas, a sus hogares y a sus familias. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.